vacunas, de cómo está la demanda de vacunas, cómo está la demanda en la respuesta que tenemos institucional a esa demanda de vacunas, ha bajado la demanda de vacunas. Bueno, todas esas y muchas más dudas es lo que vamos a plantearle al panel que tenemos. Realmente tuvimos la suerte de contar con un distinguido panel de disertantes. Tenemos al doctor Matías Neira, que es el director provincial de Atención Primaria de la Salud, a la licenciada Cecilia Meisler, a cargo de la Dirección de Maternidad e Infancia, y la licenciada Araceli Gitley, que está en la Dirección de Inmunizaciones. Como el tema va a ser largo, ya lo dejo en manos de ellos. En primer lugar va a estar la doctora Matías, va a estar el doctor Matías Neira, que va a hacer la conducción de esto, va a hacer la presentación del tema y de los disertantes. Doctor Neira, a su cargo. Bueno, buenas noches a todos y a todas, no sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. Sí, bueno, algo de lo que estaban contando lo viví en experiencia propia ya por el 2000-2001 en el Hospital Pedro de Elizalde, pero bueno, hoy me toca estar desde otro lugar, en la Dirección Provincial de Atención Primaria, y en nombre de la ministra Andrea Preve agradecemos muchísimo la participación. La verdad lo que estabas planteando, Julio, al principio, creo que es un doble desafío que estamos teniendo hoy a nivel provincial, desde que se declaró la pandemia a principios de marzo. Ese desafío, y desde la dirección provincial, fue cuáles son los lineamientos que uno tiene que sostener en este contexto, desde lo que es la atención primaria de la salud a nivel provincial, y uno de esos lineamientos es la cobertura del calendario regular de vacunas. La verdad que en función de la información que venimos relevando prácticamente semanal y quincenalmente, hemos notado una disminución de la demanda de la aplicación de la vacuna, no solo en los efectores en salud públicos, sino también en los lugares privados donde se llevan a cabo estas prácticas. La verdad es que más allá de las convocatorias que venimos realizando y fomentando el sostenimiento de las prácticas en atención primaria y fundamentalmente las vacunas, como venía diciendo, la verdad es que la demanda ha bajado. Hemos abierto espacios públicos no de salud para garantizar la circulación de la población en no lugares donde desde la comunicación o desde lo que uno escucha en medios masivos, ¿no? Hay como un temor a acercarse a los efectores en salud. Entonces hemos habilitado espacios no públicos, no de salud, como comisiones vecinales, el Cine y Teatro Español en la ciudad de Neuquén, el Centro Cultural Alberdi. Hemos hecho eventos en las sedes del municipio de la ciudad de Neuquén, y en un primer momento, como tuvimos muy buena afluencia de la demanda de la vacuna, fundamentalmente la vacuna antigripal, que hemos prácticamente duplicado en términos de demanda y aplicaciones de lo que es la campaña anual, solo en 3 meses de campaña. Pero lo que es calendario regular venimos notando cierta disminución de la demanda, como venía planteando, ¿no? La estrategia que hemos planteado, sobre todo lo que es la vacunación en escolares, que es como el fuerte en esta época del año, es volver a generar ese vínculo que teníamos ya muy instalado con las escuelas, porque gran parte de esta prestación se lleva a cabo en las escuelas, y es una actividad muy fácil de realizar, porque entendiendo bien a lo que voy a decir, es como esa población está como más cautiva, ¿no? Concurre siempre al mismo lugar, lo que es la cuestión de la logística y facilitar el espacio ya está solucionado, y con el cierre de las escuelas eso se está complicando mucho. En la ciudad de Neuquén, el día de ayer ya se decretó lo que es la circulación comunitaria a nivel del COVID, con lo cual complica mucho más el panorama, que en la ciudad de Neuquén tenemos el 50% de la población a vacunar en edad escolar, venimos notando, como decía previamente, aunque suene reiterativo, una disminución de la demanda de la vacuna. No estamos tan preocupados con lo que es cobertura de triple viral. Hay una cobertura a nivel provincial para el año de edad dentro de lo esperado, no preocupante,
y con una buena aplicación de dosis en el adulto. Si quieren, yo voy a compartirles un pequeño semáforo que nosotros tenemos armado como para ver lo que es la realidad de coberturas, no para alarmarlo, sino para ver cómo estamos monitoreando esto a nivel provincial. Estos son 4 trazadoras que tenemos a nivel de lo que es cobertura de vacunas por zona sanitaria a los 6 meses, al año de vida, a los 18 meses y vacunación en embarazadas. Claramente, si miramos la última columna, que es embarazadas, es una situación preocupante en algunas localidades, pero tengamos en cuenta que toda esta información es la información que nosotros disponemos desde CISA, con lo cual puede haber cierto grado de falta de actualización de información con la realidad, que se vengan aplicando realmente las vacunas, pero que no están registradas, pero es el marco de información con el que nosotros nos valemos, ¿no? Si miramos lo que es la cobertura a los 12 meses de vida, que es la columna del medio, en general uno, si mira en un pantallazo general, para el primer trimestre hay lugares donde no puedo hablar de cobertura a nivel zonal estricta o a nivel provincial, porque obviamente al ser un promedio hay una variación muy grande y eso me daría una dispersión grande de datos, con lo cual, pero si uno mira rápidamente, para el primer trimestre que uno espera el 25% de cobertura, no estaríamos preocupados a nivel de esa cobertura de vacuna. Pero si uno mira zonas, ¿no? Puntualmente la zona 3, que es la zona norte de Neuquén, o la zona 4, que es la zona sur de la provincia, en general la cobertura es baja para esas edades que estamos planteando, 6 meses, 12 meses y 18 meses. Con lo cual, desde que se instaló la pandemia, venimos trabajando con los coordinadores de inmunizaciones a nivel zonal y provincial, con videoconferencias cada 2 semanas, con un monitoreo de las estrategias de campañas que se va implementando, como bien decía antes, lugares públicos no de salud, vacunación en domicilio, convocatorias con turnos cada 15 minutos para evitar el hacinamiento de las personas, y ese monitoreo nos viene permitiendo de alguna manera, con metas concretas, en función de los nacidos vivos al 2018, porque esa es la población, el denominador con el que nosotros trabajamos, consensuado con la Dirección Nacional de Inmunizaciones a nivel del Ministerio de Salud de la Nación, con ese denominador de nacidos vivos 2018, que en octubre de este año se hace el ajuste a 2019, pero esa es la meta que nosotros tenemos para las poblaciones, ¿no? Ese es un poco resumidamente, no quiero extenderme mucho, es una preocupación para la provincia, para el ministerio, lo que es calendario de vacunas. Se vienen implementando estrategias, pero puntualmente si uno tuviese que hablar de un escenario de si hay demanda o ha bajado la demanda, ha bajado la demanda. Cecilia ahora va a mostrar un poco un comparativo de lo que es consultas para el primer semestre 2020 y el comparativo con el 2019, como para ver cómo se dio un poco el descenso en términos de control de niño sano como prestación a monitorear, pero el escenario al tan dinámico y tan cambiante nos modifica un poco las estrategias. Puntualmente, en Neuquén no estamos, en la ciudad de Neuquén no estamos promocionando o no estamos fomentando eventos masivos, como decir un día de vacunación, pero estamos ofreciendo horarios más ampliados de los vacunatorios o vespertinos, para ver si se puede mejorar un poco lo que es la demanda de la vacuna. Una experiencia concreta, semana pasada, día jueves, Centro Cultural Alberdi, que es un espacio público no de salud, durante 8 horas de jornada de trabajo se vacunaron 8 chicos en edad escolar. O sea, es una demanda bajísima, ¿no? No digo que esto sea la demanda habitual. Hoy hicimos una videoconferencia con la zona 3, zona que no ha tenido casos COVID, que no tiene casos COVID actualmente, y donde ahí estamos como también revirtiendo un poco la estrategia para, de alguna manera, como tener más presencia en esas localidades o zonas donde no hay casos, para que no ir corriendo tan de atrás, ¿no?, la cobertura, y que eso se hace muy complicado al cerrar el año para hacer el catch-up de las coberturas, ¿no? Pero un poco este es el escenario. Estamos trabajando para intentar mejorar estas coberturas.
es un escenario muy complejo, muy dinámico. La información, creo que no es nada nuevo lo que voy a decir, pero al haber tanta información, hay mucha desinformación, ¿no? Y esto a veces nos genera una dificultad para lograr una atención segura y no tener preocupaciones con estas coberturas, ¿no? No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta. No te escucho, Julio. Tenés el micrófono mudo. Ahí reactivé. No, Julio, no te escucho. Tenés el micrófono mudo, ¿eh? Yo planteé una pregunta, disculpas, si el descenso de las coberturas de vacuna podría implicar un mayor riesgo en alguna enfermedad, si lo hubiera, ¿en cuál? No, en general, si comparamos la cobertura de vacunas con respecto al año pasado, en general, dependiendo de las localidades, ¿no? Pero hemos terminado el 2019 con coberturas que van entre el 94 y el 97%, ¿no? O sea, una cobertura óptima ya superando el 95%. Cuando cuando se declaró la pandemia a principio de año, estábamos con la novedad o con la información de algunos casos detectados y confirmados de sarampión a nivel nacional y con algunos brotes confirmados también en México con respecto a esto, y se había lanzado una campaña de vacunación de sarampión, garantizando la confirmación de 2 dosis, ¿no? Y también para la población adulta, y eso se vio un poco truncado con la declaración de la pandemia, pero si miramos la cobertura al año, no es una vacuna que nos esté preocupando hoy. Sí hay lugares donde la cobertura es baja, también es cierto que la cobertura se modifica mucho en virtud de qué población estemos mirando. Localidades más chicas, con menor población, la variación y la cobertura se modifica mucho si quedan 1 o 2 niños o niñas sin vacunar, ¿no? En el periodo que estemos mirando. Pero a la vez, en las localidades más chicas, eso es mucho más fácil de revertir porque la población es conocida. El problema lo tenemos por hoy lo tendríamos en la ciudad de Neuquén, ¿no? Donde ha bajado muchísimo la demanda. Claro, también, discúlpame, ¿no? Adriana Centeno, ¿qué tal? Sí. También nosotros hemos disminuido mucho la consulta pediátrica y los Exacto. controles pediátricos. Entonces, eso también nos impide indicar en tiempo y forma las vacunas. Yo he visto, por ejemplo, 4 o 5 niños, estuve 3 meses sin trabajar, y ahora que retomo mi actividad, he visto unos cuantos chiquitos con el calendario de vacunación incompleto, porque en el subsector de obras sociales se da esto, ¿no es cierto? Sí. Y a los chicos no ir a la escuela, también, bueno, perdemos la oportunidad de la vacunación escolar. Pero fundamentalmente ha disminuido muchísimo el control en consultorio. Yo, por ejemplo, veo 1/3 de la cantidad de pacientes que veía. Sí, claramente. Como algo que no mencioné, digo, otro punto como parte de la estrategia, en las localidades donde no hay circulación o a nivel nacional, donde no hay circulación viral o no hubo casos, básicamente más que circulación viral, lo que también se está realizando con agentes sanitarios o con enfermeras o enfermeros es un monitoreo rápido de cobertura a ver básicamente qué situación de estado de vacunas tenemos a nivel poblacional, como para ver realmente, porque a veces la información, sobre todo con el subsector de obras sociales o el subsector privado, a veces si la carga incisa no es algo que se viene haciendo en tiempo y forma, a veces es muy difícil evaluar la cobertura, ¿no? en ese subsector. Entonces, a veces, en ese escenario es muy difícil, desde el aspecto, digo, sanitario, ¿no? O del aspecto de la salud pública, como un todo, no como subsectores, a veces eso dificulta también la realidad de la cobertura que uno tiene en la población. Entonces, con un monitoreo rápido de cobertura, uno de alguna manera hace como una especie de muestreo
en 3, 4 manzanas y rápidamente o para la estrategia y comienza a vacunar, o realmente tiene una buena cobertura y uno puede seguir haciendo ese monitoreo, ¿no? Como dos situaciones diferentes. Pero al bajar la demanda, claramente, no solo de la consulta, sino del contacto con el niño o la niña y la familia, obviamente baja la demanda de la vacuna. Eso nosotros, por otro lado, venimos haciendo también algunas recaptaciones telefónicas. No es fácil hacer eso porque depende de muchas variables que a veces uno no las tiene contempladas. Desde si el registro es de buena calidad o de mala calidad. Si el registro es el que figura en el DNI, por ejemplo, en Neuquén se utiliza aplicaciones neuquinas de salud, que es una plataforma de desarrollo propio, donde se escanea el DNI del paciente, pero si el paciente no vive en ese domicilio donde figura el DNI, a veces después es muy difícil recaptarlo, ¿no? Entonces a veces uno puede plantearse estrategias de recaptación o contacto telefónico, pero tiene otras variables en el medio que tiene que considerar. Un buen registro de la identificación de esa persona, independientemente del formato que uno utilice, a veces es una variable que puede dificultar que esa estrategia sea exitosa, ¿no? Si bien se vienen haciendo aplicaciones en domicilio y recaptaciones telefónicas, pero obviamente son estrategias que uno no puede esperar que le aporten mucho, sino que son complementarias de otras, ¿no? Ahí vi que alguien decía sobre la posibilidad de unos tráiler, alguien preguntó recién, y entonces recordé, Julio, no sé si vos te acordás, los tráiler del Comer en Casa, que tiene la municipalidad, que ya están armados para atención en salud, y que, o sea, uno lo puede pensar como una posibilidad, ¿no? Sí, a ver, esa posibilidad ya se está incluso llevando adelante en los centros de atención primaria de la ciudad de Neuquén. Ya hay pedidos, trailers, sobre todo en los lugares donde uno no puede garantizar una doble circulación, ¿no? Como para poder separar la población. Desde que se declaró la pandemia, las estrategias de atención primaria apuntaron a separar rápidamente a la población, a la mañana, población adulta o con factores de riesgo, porque están más acostumbrados el adulto a acercarse a los centros de salud por la mañana que por la tarde, y por la tarde hacer todo lo que entre comillas uno considera como seguimiento o control de la población normal, ¿no? En los lugares donde eso no se puede garantizar, instalar trailers, pero en lo concreto la población no se está acercando, ¿no? Esa es otra realidad. Las familias no se están acercando a los lugares. Entonces, la eventualidad de un espacio público no de salud, en algún punto es como que alienta un poco más a acercarse al espacio, pero también eso no está generando que la gente se movilice por la realidad misma, digo, ¿no? O sea, uno puede garantizar el distanciamiento, se viene trabajando con otras reparticiones públicas que colaboran en la logística, colaboran en que la gente no esté hacinada, pero la gente no se acerca. O sea, que se genera como una contradicción también, ¿viste? Porque claramente, la gente no quiere ir porque tiene miedo, y por otro lado queda postergado el tema de la vacunación porque la gente no se acerca, ¿viste? Bien, igual, perdón que... Por eso mencionaba el desafío al principio, ¿no? O sea, es la pandemia por un lado y por el otro, no olvidarse de lo que uno tiene que venir haciendo para no tener un problema en 5 meses con otras cosas, ¿no? Sí, algunos centros estamos por ahí tomando la metodología de llamar a nuestros pacientes bajo control, con las personas que por algún problema de salud no están trabajando desde su casa, y los podemos ir controlando. Eso es una forma. Pero quizás Araceli nos cuente un poco la metodología que está implementando y cuál va a ser las estrategias desde el sistema público de salud para poder acompañar en la vacunación a nuestros pacientes. Antes quería hacer una pregunta sobre sarampión. ¿Se sigue con la idea de colocar 2 dosis, a los 6 y a los 12, o a los 6 y a los 15? Pues eso. Lo vamos a charlar un ratito con la licenciada Araceli, no sé si para Matías Neira, para el doctor Matías Neira, alguien más tiene alguna pregunta, porque si no vamos a comernos la exposición del resto de los expositores. Yo lo que creo es que sigamos con la modalidad que aplicamos habitualmente, que es dejar las preguntas para el final, que la gente las vaya enviando por chat,
Y después Perfecto. al final, porque hay algunas preguntas que a lo mejor ya van a estar contestadas en la exposición. Y entonces creo que va a ser más práctico, más funcional dejar todo para el final con las dudas que queden después de escuchar la exposición. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Araceli Itlein, trabajo en la Dirección de Inmunizaciones del Ministerio y en realidad, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. En realidad el doctor Neira explicó perfectamente todas las estrategias que llevamos adelante. Nosotros, la Dirección de Inmunizaciones depende directamente de la Dirección de APS, que es la dirección que él tiene a cargo, y él explicó perfectamente todas las estrategias que venimos llevando en esta situación tan compleja que estamos atravesando. La verdad que hace muchos años que los que trabajamos en vacunas no nos encontramos con esta situación, por ejemplo, con la dación de turnos. Recién estaba hablando con Centenario, de 30 chicos citados en el transcurso del día, fueron 10 niños a vacunarse. Entonces, la verdad que lo que nosotros permanentemente vemos con nuestros vacunadores es que es la misma gente, o tal vez un poco menos de gente, haciendo un gran esfuerzo con resultados no esperados. Estamos todo el día un poco pensando y copensando en el equipo de trabajo qué puede ocurrirnos, que pueda funcionar o qué estrategia puede ser más efectiva, y la verdad que, como dicen en mi pueblo, barajamos y damos de nuevo. Como bien decía el doctor Neira, no solo hacemos la estrategia del monitoreo en terreno, sino que en muchos lugares los equipos de trabajo están llevando adelante lo que es el monitoreo administrativo. Como bien decía Ale, no solo revisar estos niños que están bajo control por el control del menor de 6 años, sino también revisar aquellos niños que por ahí se controlan en el subsector privado, pero que se vacunan en nuestros efectores y que tienen su ficha armada en cuanto a vacunación y que no están asistiendo a vacunarse. Pero concretamente, más acentuado en esta semana, la gente, lo bueno es que la gente se comunica, que la gente llama, que manifiesta su preocupación, y ayer le decía a Matías que en 2 horas, 2 padres llamando al ministerio dicen: yo no voy a sacar a mis hijos a vacunar en esta situación, así que las vacunas van a tener que seguir atrasándose. La verdad es que es compleja la situación. No tenemos en este momento una dificultad con la provisión de vacunas, lo que tenemos claramente es una dificultad de llevarlas a quien las necesita, de que lleguen a quien las necesita. Pero bueno, por ahí, entre todos y sumándonos, se nos ocurren nuevas cosas que puedan sumar a mejorar estas coberturas. Las coberturas, como bien mostró Matías, son preocupantes. Y ya tenemos claro que cuando cerremos el trimestre, abril, mayo, junio, que se va a cerrar los primeros 15 días de julio, no vamos a tener buenos resultados, porque lo vemos en el día a día en el trabajo. Pero bueno, estamos pensando qué otra cosa podemos hacer, buscando qué otros horarios, qué otros días, qué alternativa podemos ofrecer para que nuestros chicos se vacunen. Lo que claramente es valga la redundancia, claro para nosotros, es que no podemos llevar la vacuna a cada casa del niño que se tiene que vacunar. Eso es imposible de sostener para el sistema de salud, y
bueno, la verdad es que en este momento las videoconferencias también han dado sus resultados positivos, porque en muchos lugares, como la zona quinta, por ejemplo, el tema de la vacunación escolar se ha activado en forma bastante importante, y siempre las ciudades más grandes son las ciudades que más nos preocupan y las que más nos cuestan, como es Neuquén Capital concretamente. En relación a lo que Mati hablaba en el tema de sarampión, eso es como una luz roja que está siempre ahí titilando, porque ese brote que comenzó en nuestro país el año pasado aún no está cerrado, si bien llevamos unas cuantas semanas sin notificación de casos en la provincia de Buenos Aires. También un poco es pensar hacia adentro que tal vez no estamos encontrando lo que no se está buscando, porque es real que los equipos de salud están muy abocados a la tarea que insume la pandemia en esta provincia de Buenos Aires. La última campaña sarampión-rubiola que tuvo el país, que fue en el 2018, en los meses de octubre y noviembre, nuestra provincia la cerró con muy buen porcentaje, cerramos en el 96%, y solo 2 ciudades de nuestra provincia, que fue San Martín de los Andes y Neuquén Capital, no lograron llegar al 95%. De todas formas, siempre estamos mirando atentos esta vacuna al ingreso escolar, y como bien decía Matías, no tenemos en este momento, o es la que menos nos preocupa de todas las vacunas que tenemos en el calendario. No sé si alguien me quiere consultar algo. Bueno, y si no, pasaríamos... Bueno, no dije nada, perdón. Me toca a mí. Pasaríamos a la licenciada Meisner, por favor. Perfecto. Buenas noches o buenas tardes a todos. Ya les comparto la presentación. Un segundo. Ahí estamos. ¿Están viendo la presentación? Sí, perfecto. ¿Me escuchan? Sí, Bien, sí. Buenas noches a todos, gracias por la invitación. Yo les voy a compartir, brevemente les voy a contar en qué situación estamos con una muestra, en qué situación estamos con las prestaciones efectuadas con los controles de salud de los menores de 6 años. Como les decía Matías, les voy a mostrar 2 placas, una del año 2000, la anterior, perdón, del año 2019 y otra del 2020. En el año 2019, como para hacer una comparación, tenemos la carga de datos. Les decía que esto es una muestra porque nosotros sacamos de las consultas registradas de determinada manera del sector público, y sacamos de 2 lugares estos datos, del Sistema Integrado Provincial de Salud que se utilizaba antes, y del actual Andes de la provincia de Neuquén. En el año 2019 teníamos en SIP, tuvimos 16.212 prestaciones, y en Andes 8.800. Observen al lado que tienen una diferenciación por zona sanitaria, zona metropolitana, que es la ciudad de Neuquén y la zona de mayor densidad de población, tuvo 9.400 prestaciones. Esto sumó un total ese año de 25.021 prestaciones. Ahora, si nos vamos al año 2020,
esto está tomado, perdón, de enero a junio, el primer semestre del año, vemos que tenemos en Andes 13.600 prestaciones y en SIP 1.700. Cambiamos el sistema de prestación, de anotación, y observen ustedes que tienen en zona metropolitana 5.076 prestaciones. Esto suma 15.424 prestaciones en el semestre, lo que significa que estamos un 40% en esta muestra por debajo de los controles de salud de niño sano. En la provincia de Neuquén, en el año 2019, teníamos aproximadamente 71.000 niños de 0 a 6 años. Y estamos hablando ahora de, en el 2020, estamos viendo una muestra de 15.000 prestaciones. Es decir, claramente, esto va en conjunto con la vacunación. Claramente, los niños no se están controlando y no se están vacunando consecuentemente. Los factores, por supuesto, que son variados. Digamos, para mí hacer una reflexión respecto a qué es lo que está sucediendo, es decir, que con la situación de COVID y en este contexto, nuestros niños y niñas quedaron de alguna manera aislados con el cierre de las escuelas, con las restricciones de movilidad, que se han interrumpido, digamos, todas las actividades familiares, se quedaron sin el apoyo social y escolar. Sumado a esto, yo creo que el estrés que ha provocado a los padres, el tener que, de alguna manera, reacomodar su situación familiar con los niños, y en algunos casos dejar de trabajar o rearmarse familiarmente con escasos recursos, digamos. Yo creo que todo esto ha influido en este primer semestre, y la pregunta que yo creo que nos debemos hacer es qué responsabilidad podemos asumir nosotros, o qué debemos asumir nosotros desde el área de salud. Mucho dijo el doctor Neira en cuanto a garantizar instalaciones sanitarias y accesos a servicios de atención de salud públicos y privados, adaptándolos a las necesidades actuales, y hacer un seguimiento de niños y niñas bajo control, repito, tanto en público como en el privado. Recaptar a los niños es importante, y adoptar una atención que incluya fundamentalmente no solo el control de salud, sino incorporar, digamos, la preocupación de la protección de los derechos del niño, que muchas veces en esta situación de pandemia queda en situación de vulnerabilidad. Así es que el desafío y la propuesta, digamos, al mostrar estas dos placas, es que pensemos en cómo recaptar y lograr que nuestros niños asistan a los controles y como consecuencia puedan acceder también a las vacunas. ¿Qué ha hecho? No voy a repetir lo que ha dicho Matías, pero en la provincia, a partir de ahora, los usuarios a través de la aplicación de Andes pueden sacar turnos pediátricos para los menores de 11 años, es totalmente online, hay un video que explica el paso a paso, y una aplicación al respecto. No sé, Matías, si vos querés agregar algo sobre esto. Lo que... Sí. No, está bien. No sé después si alguien quiere hacer preguntas, por ahí podríamos ir ampliando un poco, pero está perfecto. Lo que les quiero pedir, y digamos la intención de mostrarles estas placas, no es que nos asustemos, sino más que asustados creo que debemos buscar las estrategias
unificando, trabajando en forma aunada público y privado para lograr que los chicos, los niños y niñas accedan a controles de salud y a vacunación, porque esto claramente va a repercutir años siguientes en detecciones tardías de patologías que son importantes, por ejemplo, diabetes. ¿Es eso? Escucho preguntas. Si les parece, yo les voy a ir haciendo unas preguntas del chat y las van contestando quien le corresponda de ustedes. Hay una pregunta que dice que hay padres que llevan a sus niños a vacunar en respuesta a cita acordada días previos, y cuando llegan al lugar a vacunar, al turno, no los vacunan porque tienen un catarro de vía superior. Dice una amiga que la realidad, la cotidianeidad del trabajo es el mundo de lo posible, y yo coincido con ella. La verdad es que nosotros tenemos en claro cuáles son las contraindicaciones reales para no vacunar, pero también lo dice la bibliografía, y esto se sostiene en el tiempo, y ustedes tendrán muchos ejemplos, que las mayores oportunidades perdidas de vacunación los generamos los mismos equipos de salud. Y esto ha sido así y sigue siendo, lamentablemente. A esto que usted dice, yo de ninguna manera se me ocurre decir que no. Seguramente que pasa, así como pasa que hay gente y compañeros de trabajo que hacen un gran esfuerzo para llevarle la vacuna a nuestros niños, también hay situaciones donde generamos la pérdida de vacunación. Yo lo que digo siempre es, estas cosas sería bueno que la gente aprenda a que las tiene que informar. No con una situación de que mirá lo que te va a pasar, porque esa no es la idea, sino a veces de corregir también cosas, porque muchas veces se pierden oportunidades de vacunación por contraindicaciones falsas o irreales, y en vacunas, la verdad que el que trabaja con vacunas tiene que estar muy entrenado con el conocimiento, porque vacunas, si bien tiene todo escrito, la verdad que está todo reglado, están todos los lineamientos, están todos los memorándum, pero tenemos que saber de vacunas. Y muchas veces lo que genera la oportunidad perdida de vacunación es justamente el desconocimiento. Entonces, nosotros invitamos a los padres a que se comuniquen con los teléfonos nuestros, con los teléfonos del ministerio, con el centro de salud. Hay gente que lo hace, que llama, que consulta, que reclama, pero la única forma de corregir estas cosas es que nos enteremos. Sí, okay. Te hago una pregunta, Araceli. ¿Cómo te va? Sí, ¿cómo andás? Bien. Te hago una pregunta porque, bueno, para empezar, cambiar un poco el piñón en relación con lo de público y privado, ¿no? Todos atendemos a la salud pública, con obra social y sin obra social. Por lo tanto, somos subsectores de una misma cosa, de una misma población. Entonces eso me gusta dejarlo bien claro, porque cualquiera se cree que nuestros pacientes vienen con un rollo de plata y tiran en el escritorio y nos llenamos de plata en media hora. Entonces no es así, nosotros trabajamos con obras sociales que ya sabemos cómo funcionan. Y después, la otra cosa que he notado yo, desde mi consultorio, es el rechazo a vacunar a los chicos que tienen obra social en los centros periféricos. Eso es una pérdida de oportunidad de vacuna. La otra pérdida de oportunidad de vacuna es que muchas veces la gente no te viene a ver, pero sabe que tiene que vacunar al niño, y van, por ejemplo, al San Lucas, sin orden de vacunación, y ellos, los padres, con la sola exhibición de la libreta, tendrían que ser vacunados los niños, y no los vacunan porque no tienen la orden médica. Esa es otra forma de perder la posibilidad de una vacunación. No sé si a los que están en el subsector de obras sociales les ha pasado lo mismo. Pero yo es una cosa que la quiero dejar planteada porque me ha pasado muchísimas veces. Yo le digo a los padres que reclamen, que pregunten el nombre de la persona que no los quiso vacunar,
Pero bueno, no siempre los padres ni tienen tiempo, ni tienen voluntad, ni tienen cabeza para hacer todo eso. Esa es la verdad. Eso era todo. Sí, sí, Doc. De todas formas, yo te puedo decir que sí, seguramente pasa esto que vos decís, vuelvo a decir, de ninguna manera lo pongo en duda, pero sí también es verdad que nosotros en muchos de nuestros sectores de salud vacunamos muchísimos niños que se controlan con compañeros médicos que trabajan solo en el subsector privado. Tal es el caso de San Lorenzo Norte. San Lorenzo Norte en este momento tiene 96 niños que se controlan con médicos que trabajan en el privado, pero que se vacunan en ese sector de salud. O sea, nosotros en general, esto no debiera pasar, pasa, pero yo creo que deben ser las menos oportunidades que se pierden ahí. Otra pregunta. Yo quería agregar una sola cosita, digo, también sumando lo que dice Araceli, en las placas que mostró Cecilia, si bien había una dispersión en términos de el financiador o la cobertura de la población que consulta, en los centros de salud se atiende mucha población que tiene obra social y la vacuna se hace en el momento de la consulta. O sea, no se le niega la vacuna a una persona que tenga algún tipo de cobertura. ¿Puede haber sucedido? Sí, puede haber sucedido. Hay particularidades y en todos los lugares se pierden oportunidades de vacunas por distintos motivos, ¿no? Por lo decíamos recién, ¿no? Una persona que consulta con catarro y se le niega la vacuna, o una persona que por tener algún tipo de obra social no se vacune. Pero toda la población que consulta a un centro de salud o un hospital, tenga o no tenga cobertura, se le brinda la prestación y se le da la vacuna. Y de hecho, da cuenta de eso el recupero financiero que genera la provincia con las obras sociales, con todas las prestaciones que se llevan en el subsector público. Y comparto el concepto, digo, la salud pública es una sola, no hay subsectores, pero sí hay subsectores que tienen que interactuar y tienen que trabajar articuladamente, compartiendo información, generando espacios de trabajo. Creo que esta pandemia nos ha llevado a trabajar mucho más codo a codo entre ambos subsectores y con el subsector de la seguridad social. Me parece que ese es el desafío, salir del espacio de confort y ponerse a trabajar en pos de la salud pública. La salud pública es una sola. Bien. Otra pregunta es, ¿cómo queda el esquema de vacuna triple viral en nuestra zona? El esquema de vacuna triple viral en este momento no tuvo modificaciones. La vacuna se hace la primera dosis a los 12 meses de edad y se hace la segunda dosis a los 5 años. Este año Nación unificó el ingreso escolar como 5 años, y por supuesto que el niño que no se vacunó oportunamente a los 5 se va a vacunar a los 6, y en relación a las personas mayores de 5 años y que nacieron desde 1965 hacia arriba, tienen que constatar, poder acreditar 2 dosis de vacuna con componente sarampión, ya sea doble viral o triple viral. Ok. Después otra de las preguntas dice que la vacuna para meningo estuvo en falta durante mucho tiempo, por lo cual ahora hay calendarios incompletos. ¿Qué pasa con los chicos de 15 meses que no la recibieron en su momento? ¿Cómo se hace con esa situación? ¿Se les coloca o ya no? Se acercan al vacunatorio y se hace el recupero de esquema de acuerdo a la edad en que se encuentre el niño. Bien, bien. El doctor Maletti quiere preguntar algo, ¿verdad, Doc? Lo activo. Ahí está. Gracias. No, yo creo que fue clara la exposición de las 3 personas que hablaron. Yo simplemente, digamos que el tema que más nos preocupa, ¿no? El tema de la cobertura, ¿cómo hacer para que el sistema, digamos, la organización del sistema sanitario llegue a la gente, ¿no? Porque esto es un tema que uno viene tratando de hace muchos años. Y yo creo que, si bien Neuquén se ha caracterizado por tener coberturas muy amplias, ¿no?, de vacunación,
es evidente que con el tema del COVID, viste, bueno, todo se trastoca, al no haber oferta nuestra, ya sea en los centros de salud, en los hospitales o en los centros privados, la gente no responde porque, bueno, porque tiene temor y es lógico que así sea. Pero yo creo que va a haber que buscar alternativas en donde la sociedad se haga más partícipe del tema de la vacunación y me parece que hay que darle más posibilidades a las sociedades, a los efectores, digamos, sociales, ya sea a través digamos, de cuadrículas barriales, en donde hayan no gente de salud pública, pero sí referentes sociales. Esto está metido dentro de la estrategia de APS, por supuesto, en donde uno pueda llegar a los chicos que no concurren, porque los que concurren a veces es fácil porque uno los tiene, digamos, los tiene fichados, pero hay una gran cantidad de población, sobre todo ante la crecida, digamos, de todo el área metropolitana de Neuquén, que es la zona más conflictiva de Neuquén en lo que hace a vacunación. Si no le damos participación a la sociedad en la búsqueda de los niños no vacunados, va a ser muy difícil, porque el sistema de salud no tiene operativamente posibilidades de llegar, ¿viste? Entonces, me parece que este va a ser el gran desafío para los próximos tiempos, ¿no? No sé. Coincido con el doctor Maletti de una pregunta respecto a si los lugares más vulnerables, oeste neuquino y la gente que tenga menos acceso, quizás el tema de los trailers, como mencionaban hace un rato, podría ser una solución. Pero no sé. ¿Puedo agregar algo? No escuché. Dale, Matías, dale, habla, Matías. Ok. No, a ver, creo que coincido con lo que mencionás, Ernesto. Me parece que ese es un desafío para todos los que trabajamos o estamos en salud, ¿no? O sea, me parece que eso es algo que en esta pandemia se ha puesto de manifiesto. O sea, el desafío yo creo que es salir del espacio de confort de donde uno está. Es salir del efector, es salir del consultorio, es salir de la puerta adentro. Es empezar a trabajar donde la sociedad se mueve. La sociedad se convoca y se reúne no en los lugares de salud, donde uno está acostumbrado a sentirse más cómodo. Nosotros hemos planteado trabajos en las comisiones vecinales o en los clubes y la campaña antigripal al día de hoy lleva 120.000 dosis aplicadas. El año pasado, en todo el 2019, se aplicaron 80.000 dosis. Nosotros esto lo venimos haciendo en 3 meses, público y privado, con cobertura y sin cobertura. Por eso les pido ahí, por favor, si hay casos puntuales, sí queremos saber en los lugares donde donde se les niega la vacuna por obra social. Pero el desafío me parece que es, la salud no hay que mirarla solo desde la salud. Estamos muy acostumbrados a ver la salud o a la problemática de la salud con una sola mirada o bajo un solo prisma. Y la salud tiene muchos componentes. Un gran componente social que nosotros no estamos acostumbrados o incluso formateados, si se me permite la expresión, o formados con esa mirada. Nosotros estamos formados más con una mirada mucho más biológica o médico-centrista, no en el rol del médico, sino como concepto, ¿no? Eduardo Menéndez, un antropólogo argentino que vive en México, habla mucho de esto, del concepto del médico hegemónico. Es el concepto, para poder tener una mirada mucho más cercana a la sociedad, hay que romper esa hegemonía o ese concepto al que estamos acostumbrados. Es muy difícil a veces generar esos espacios, pero tienen resultados mucho más fructíferos. Trabajar con otros actores que participan del proceso salud, enfermedad, atención, no visto desde la mirada más médica hegemónica, es mucho más participativo. Es un desafío. Yo no digo que con esto sea sencillo, es súper complejo, no es fácil, pero se trabaja a otro nivel y es mucho más transversal. Si nosotros nos movemos en nuestro espacio y estamos esperando que la población acuda al centro de salud, o al hospital, o al consultorio, ahí estamos solo mirando el que llega. El que no llega no lo miramos. Pero ¿y por qué no llega? Porque tiene otros problemas, porque tiene otra problemática, porque tiene otras complejidades.
si nosotros no trabajamos transversalmente esas problemáticas y no las verticalizamos, es muy difícil que nosotros podamos tener una garantía de cobertura transversal en la población. Pero hay que romper ese esquema. Es muy complejo, yo no digo que sea algo sencillo, pero me parece que en estos escenarios se nos propuso ese desafío, trabajar más transversalmente las problemáticas, no solo desde la salud, ¿no? Entonces, trabajar más con las organizaciones sociales, trabajar más con los municipios, con otros espacios de reparticiones o ministerios públicos, y me parece que el trabajo es mucho más fructífero y articulado. Es quizás un pensamiento personal, ¿no? Pero me parece que es un desafío, y uno puede no estar de acuerdo, pero me parece que hay que de alguna manera salir del lugar donde uno se siente cómodo, para salir desde ese espacio de confort, como decía antes. Nada más. No hay ninguna duda que Matías tiene razón. No hay ninguna posibilidad de llegar a la gente si uno no abre el juego Aparte, dentro de la estrategia de APS está esto, es decir, la participación de la sociedad dentro de, del trabajo de salud. Si no, no se llega y no hay vuelta de hoja. Y ahora con el tema de COVID, esto se pone es tan claro el tema, tan claro, que yo creo que va a haber que, de ahora en más, va a haber que cambiar la tónica y darle participación a las vecinales, a los clubs, o buscar la manera, cuando se hizo en la provincia de Buenos Aires el tema de las manzaneras, ¿te acordás? En la época de Duhalde, eso funcionó re bien. Hubo referentes cuadriculadas, se cuadriculó la ciudad, toda la periferia de Buenos Aires, se cuadriculó y se llegaba a la gente. Y esto está bueno. Y yo creo que Neuquén, más allá de que tiene un plan de salud que históricamente fue muy efectivo, ante cualquier situación que emerge nueva, queda a pata para arriba, ¿viste? Entonces, bueno, buscar la manera de que no dependa todo de nosotros, sino donde la sociedad se haga partícipe y sea responsable de su propia salud. Sí, yo quería agregar a esto que comenta el doctor Maletti, que a mí me parece muy importante, pero muy importante, siempre cómo lograr que se empodere nuestra comunidad del tema de la vacunación. A nosotros nos ha pasado en el 2018, cuando comenzó el alerta de los casos de sarampión en el mundo y empezaron a aparecer algunos casos en la provincia de Buenos Aires, rápidamente nuestra actual ministra de Salud, que en ese momento era la directora provincial, nos pidió que mejoremos la cobertura de esa vacuna y se hizo una recaptación de aquellos niños que tendrían que haber recibido oportunamente su triple viral y no la tenían. Eran alrededor, en la ciudad de Neuquén, eran alrededor en su momento de 436 chicos que durante todo ese año no se habían vacunado, y los tuvimos que ir a buscar a la casa. Hicimos un operativo que se llamó Operativo Sarampión, que se amplió a toda la provincia, llevó 3 semanas, la verdad es que fue un gran trabajo para los equipos, pero habían muchos lugares a los que los equipos tenían que ir a vacunar, y muchas familias vivían a 2 o 3 casas de los efectores de salud. Y en algunas entrevistas que uno hace, ¿por qué mamá, papá no te acercaste? Si yo no voy, ustedes van a venir. Entonces, nos falta también como sociedad hacernos responsables que la salud es una construcción social. Es una construcción social que si no la hacemos entre todos, no vamos a lograr el objetivo. A nosotros nos sorprendía en ese momento cómo la gente estaba tan preocupada por la falta de vacuna meningocócica, que como bien dijeron estaba en falta, y había chicos
con su esquema atrasado de vacunas, muchos niños con esquemas atrasados. Entonces, realmente, si nosotros no logramos que nuestra sociedad se empodere de esto, yo siempre digo, las vacunas en las heladeras no le sirven a nadie, tienen que estar en la gente. Cuando vos le decís a una mamá, lo que sale, por ejemplo, un esquema de HPV, te dicen, no puede ser, ¿cómo vamos a pagar esto? Pero nosotros no tenemos buenas coberturas de HPV en la provincia, y todos los años los equipos están trabajando recuperando cortes anteriores. Y otra cosa que nos llama la atención es que cuando trabajamos con estas familias que son antivacunas, que en su discurso está el no vacunarse, cuando se agota la instancia de sensibilización y social, digamos, de que puedan acceder a completar su esquema de vacunación, y se habla del tema de la justicia, el 97% de las personas dicen, no, listo, lo voy a vacunar. Entonces, en realidad, lo que uno ve, cuando uno dice, no, la gente no se vacuna porque tiene una idea antivacunas, no es el reflejo de nuestra situación. Será en algún lugar puntual como es San Martín de los Andes, pero no es el reflejo de nuestra situación. Y más sumo, ¿saben cuál es la estrategia de salud para que el adulto se vacune? Cuando vacuna a sus hijos. Porque no, por motus propio, nosotros los adultos no nos acercamos a hacer la vacunación del adulto. No nos acercamos a completar nuestro esquema de hepatitis B, ni a comenzarlo, ni a hacer la dosis de triple viral o doble viral, ni comenzar o completar o hacer el refuerzo de la doble bacteriana. La forma que nosotros tenemos de acceder a la vacunación del adulto es a través de la vacunación del niño. Entonces, es un tema muy importante dentro de la construcción social de la salud. No es un tema menor. Quizá también como salud, como efectores de salud, deberíamos tratar de llegar mejor nosotros a los lugares que están más desprotegidos. Entonces, me parece que hay que volver a lo que era, a restablecer la atención primaria de la salud, los centros de salud, con un pediatra, con un clínico, con un ginecólogo, sobre todo en los lugares más alejados, donde hay mucha necesidad de atención y de que esté la población asistida. Con respecto a las vacunas, todos los pediatras en momento de pandemia y ante las consultas virtuales que nos hacían, les decíamos a nuestros pacientes, no se trasladen, vayan al centro de salud más cercano que tienen a sus hogares y vacúnense ahí. Y nos pasó que, como eran pacientes del privado, fueron rechazados por el sistema de salud. Entonces, trabajar mucho esto, que la llegada del paciente no tiene que ser una oportunidad perdida, tiene que ser totalmente utilizada y hacer toda la consejería que se pueda, no solamente en vacunas, sino mirar un poco más cómo está funcionando esa familia. Eso es hacer salud, me parece. Es decir, eso sería la mirada antropológica. Y a eso tenemos que tender los pediatras, a poder hacer una cosa más amplia, pero nunca rechazar a nadie. Quiero hacer un aporte con respecto a este primer semestre del año 2020, y es que todo el sistema de salud ha tenido que readaptarse, reacomodarse, como bien decía Matías, salir de este área de confort, pensar en cada centro de salud, en su estructura física para que tengan doble circulación. Hubo que readecuar los equipos de trabajo
para, digamos, con turnos diferentes y con atenciones diferenciadas de acuerdo a cada tipo de circulación, digamos, COVID y no COVID, y esto también nos ha demandado rápidamente tener que pensar en una nueva forma de atención. A veces resulta en algunos centros de salud que lo han podido, y hospitales que han podido rápidamente generar una demanda y contactarse con su equipo nominalizado que tienen de su población o de sus barrios, y resulta que la gente tiene manera de comunicarse, ya sea virtual, por teléfono. En otros lugares ha costado más, o hay más dificultades por el espacio que tenemos. Entonces, el recurso se ha vuelto más limitado, el espacio físico hay que readecuarlo, y nuestra cabeza también tiene que empezar a pensar en cómo salirse de este espacio de confort, ¿sí? Por así decirlo, que no es sencillo porque ha sido en el transcurso de 3 meses, 4. Yo quería agregar dos cositas, si me lo permiten, y es recordarles, ustedes lo saben perfectamente, pero recordarles que contamos con el insumo, no tenemos dificultad. Ustedes saben que a partir del 1 de junio de este año el esquema secuencial de vacuna antipolio cambió y ahora estamos usando vacuna IPV, SAL, para todos nuestros niños y niñas. Estamos vacunando a los 2, 4 y 6 meses y al ingreso escolar con esta vacuna. No tenemos dificultad con esto. Nación lo que sí nos ha informado, se los comparto porque sé que por ahí en el subsector público se aplica mucho más la vacuna sextuple, pero Nación nos ha informado que los niños que reciban vacuna sextuple a los 15 o 18 meses y son detectados, debemos hacer un ESAVI para informar sobre esta aplicación, porque ya no debieran recibir el componente antipolio a esa edad. Les comparto esto justamente porque sabemos del uso de sextuple para el subsector privado. ¿Puedo preguntar algo? Y yo también. Sí, la doctora Spinotti me había pedido primero, Doc, la dejamos que pregunte. Pregunte, Doc. No, hacer un comentario. Yo trabajo en neonatología de Clínica Pasteur y la realidad que me preocupa mucho la accesibilidad de nuestros pacientes a los controles de salud. La población que nosotros atendemos, muchos de ellos son muy carentes de recursos. Esa es la realidad de los pacientes, que si bien tienen obras sociales o algo así, son de las obras sociales que suelen negarles un montón de cuestiones. Entonces, solemos intentar contrarreferirlos porque la accesibilidad a los controles y a la vacunación nos preocupa. No todos tienen dinero para volver a hacer el seguimiento en nuestro servicio. Y la realidad, por eso le decía al doctor Neira que ojalá fuera así, pero la realidad es que nosotros nos contactamos con el centro de salud, intentamos, y muchas veces han ido, y lamentablemente como el control del menor de 2.500 lo centralizan por ahí solamente en Hospital Castor Rendón, les han negado la atención o les decía que excedía la capacidad de resolución del centro de salud, y ni siquiera le han aplicado la vacuna, ni qué decirlo de la sextuple. La sextuple se la niega a la obra social en los menores de 1.500. Cuando llamamos para ver qué posibilidades de conseguirlo por área metropolitana o algo así, es una demora terrible que muchas veces
tenemos que optar por otro tipo de esquema, sabiendo que tienen indicación de vacuna sextuple, porque estoy hablando de menor de 1.500. Entonces, la accesibilidad en lo cotidiano es muy complicado en determinados centros de salud. No voy a decir en todos, pero en algunos. Y algunos de nuestros pacientes peor, tienen domicilio en Balsa Las Perlas, pero a la vez, o sea, se nos recontra complica que esos pacientes tengan los controles adecuados. Y la verdad que a nosotros nos preocupa porque no tienen recursos como para venir hasta el centro a hacer los controles. Y estamos hablando de una población vulnerable. Solo eso. Yo lo que es necesario aclarar, que la vacuna sextuple es una vacuna que ingresa a las provincias desde el Ministerio de Salud de Nación con nombre y apellido para los pacientes, y se provee para todos aquellos niños menores de 1.500 gramos y prematuros, menores de 37 semanas, que no tengan ningún tipo de cobertura social o que tengan la cobertura de obra social provincial, en nuestro caso instituto. Al resto de los pacientes no le podemos hacer entrega de la vacuna sextuple, pues no contamos con el insumo. Lo sabemos, por eso también hacía el comentario. Es difícil, pero la realidad es que estos pacientes, muchos de ellos, no la están recibiendo y van con otro tipo de esquemas, entre perder la oportunidad. E inclusive, cuando tenemos la negativa, tienen que ir en otra oportunidad avisando que van a ir a vacunar como para que los vacunen. O muchas veces la negativa la tenemos del médico, del centro de salud, esto y lo otro, pero la enfermera a cargo los cita otro día, aunque sea para aplicarle las vacunas. Esto nos ha pasado y esta es la realidad con la que estamos trabajando. Bueno, por eso planteaba, perdónala, por eso planteaba que cuando haya este tipo de dificultades, digo, los canales de comunicación están abiertos, las vías de referencia y contrarreferencia están. Hay reglas para las referencias y las contrarreferencias con los hospitales de complejidad, porque la provincia trabaja por niveles de complejidad creciente, entonces si uno habilita las contrarreferencias en los niveles de mayor complejidad, obviamente ahí genera un cuello de botella, con lo cual siempre hay unas reglas para poder acceder. No es que uno va al Castro Rendot, por ejemplo, vamos a un ejemplo concreto, y por una cefalea me van a dar un turno con el neurólogo. No funciona de esa manera. Las reglas de referencia y contrarreferencia son claras en ese aspecto. Si tienen inconvenientes en el acceso, digo, las vías de comunicación están abiertas, se pueden comunicar conmigo, con Cecilia Meisler o con Araceli para ver qué dificultades se están teniendo con estos casos particulares. Y vuelvo a decir lo mismo, casos particulares tenemos en todos los lugares, oportunidades perdidas de vacunas tenemos en todos los lugares, pero la información, si uno tiene que decir cuál es la información que brinda el Ministerio de Salud con respecto al tipo de cobertura que tenga el paciente y la prestación, no se le niega, ¿sí? Ese es el mensaje oficial. Que pueda ocurrir, puede ocurrir. Si hay casos particulares que hay que trabajarlos, vuelvo a decir lo mismo. Estoy abierto a recibir esas dificultades para gestionar, poder brindar las prestaciones que sean necesarias en el lugar que sea, o por área programa o por nivel de complejidad. Ok, gracias. Creo que es muy importante, primero quiero agradecer la charla que han hecho los disertantes con todos nosotros, pero también es muy importante el espacio que ha abierto la Sociedad Argentina de Pediatría para esto, ¿no es cierto? Creo que podemos ver que en las últimas charlas, sobre todo en las jornadas del Gutiérrez, en el día de ayer y antes de ayer, se habló de ponerle el hombro a la vacunación, sobre todo en esta etapa de pandemia. Entonces creo que lo que podemos trabajar desde la SAP es ayudar a anunciar los distintos horarios de los vacunatorios de toda la provincia, ¿sí? De los centros de salud, de los hospitales y de los lugares privados, para así poder nosotros tener buena información para darle a nuestros pacientes y poder trabajar estas situaciones especiales, que no quiere decir que uno señale con el dedo determinado centro que no actuó como debería ser, ¿sí? Sino que es para poder trabajar y mejorar todas estas situaciones que hacen que nuestros pacientes puedan recibir la mejor calidad de atención. Creo que este espacio desde la SAP está armado y lo tenemos que aprovechar. ¿Qué les parece?
Sí, totalmente. Claramente. Otra cosa preocupante de lo que cuentan es la falta de vacunación en las embarazadas, ¿no? Que esa caída la vamos a tener el año que viene con coqueluches quizá, ¿no? Así que va a haber que estar muy atento a todo esto. Quizá también haya que trabajar con la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, difundirlo ahí, ver de qué manera se puede lograr mejor cobertura, porque vamos a estar mal si tenemos rebrote de coqueluche. Con respecto a lo que contabas de sarampión, creo que era Araceli, ¿no? También lo dijo ayer Ángela Gentile, que pasó en todo Buenos Aires, que tenían tantos casos de sarampión, y se cree que es por una falta de información y porque el paciente no, hubo brotes que pasaron quizá y nadie los detectó, o que vienen todos metidos dentro de COVID. Pero ha pasado en todos lados. Otro es que el virus compite con COVID y con SARS y bueno, y no ocupa el mismo lugar. Ahí lo veo que está Andrés Gallardo, él puede contarnos un poco mejor de esto. Hola, ¿qué tal? Sin duda que esta situación de pandemia COVID ha arrastrado, estamos cada vez hablando más de las pandemias asociadas, ¿no? Que no solamente está con el tema de la vacunación, sino los infartos que nos llegan a tiempo en los adultos, los ACV que también llegan en mala situación, y es un problema grave. Y además, teniendo en cuenta que en nuestra zona la incidencia todavía de coronavirus es muy baja, es más alta de lo que creemos, de lo que sabemos, pero todavía es baja, entonces esta ausencia de la gente en los controles habituales es algo que preocupa. Sin duda es algo que yo he luchado desde el inicio para que no se corte la atención, el seguimiento y el control de los niños y especialmente las vacunas. Ustedes saben que los que me conocen saben que soy un defensor de la vacuna a rajatabla. Hay algunas cuestiones que no coincido con algunas definiciones, por ejemplo, el generar un ESAVI por aplicar una vacuna sextuple a los 18 meses, no creo que eso genere un daño a nadie, recibir una vacuna Salk de más, y sí tiene sus ventajas la vacuna sextuple frente a la cuádruple en cuanto a la reactogenicidad y las complicaciones que pueda presentar el niño o las dificultades, no digamos complicaciones. Entonces eso, digamos, no logro, no me cierra la indicación del ESAVI en esa circunstancia. Pero fuera de eso, con respecto a lo que dijeron sobre el rechazo de la oportunidad perdida de vacunas en el vacunatorio de San Lucas, ahí tuvimos algunos problemas de aplicar vacunas del plan de gente que llega sin la indicación de su médico de cabecera porque se la olvidó por cualquier circunstancia y después se aplicó la vacuna del plan y después tuvimos reclamos hasta judiciales por no haber cumplido con la indicación del pediatra o del derivador, pero les prometo que voy a trabajar para que no sucedan oportunidades perdidas de vacunas ahí en el vacunatorio. Pero es cierto, o sea, preocupa lo del COVID y la incidencia, el daño que está generando en muchos aspectos de los controles de salud y los cuidados que hay. Para aclarar un poco a esto que suma el doctor Gallardo, es recordar que el ESAVI es no solo un efecto supuestamente atribuible a la vacunación e inmunización, sino también un error programático. Y Nación lo plantea desde el lugar de que la IPV o la vacuna antipolio ya no está planteada para el grupo de 15 o 18 meses.
entonces usarla para lo que es el calendario nacional y provincial se ve como un error programático. Sí, perdón, lo entiendo perfectamente, pero el problema es que el ESAVI genera toda una consecuencia hacia atrás, ¿ok? En la cual se investiga, se cita, y se genera, o sea, la última vez que participé de un ESAVI en el Facultativo de San Lucas, hasta se generan situaciones cuasi violentas porque el último ESAVI que participé fue una sextuple aplicada hace 3 meses en un niño de 6 meses, ¿ok? Que no se había aplicado la SABIM. Entonces, y fue bastante interesante hacer el seguimiento de ese SABI porque, nada, nos llamaron de muchos lados, me llamaron a mí, y yo dije, wow, tanto daño se hizo, ¿ok? Y realmente no lo considero, pero sí, sí, estoy de acuerdo, o sea, son salidas del programa, pero creo que incluso Patricio estaba planteando cuál es la contraindicación o lo contraproducente, y yo no lo encuentro, y, y creo que hay que manejar dentro de la lógica estas indicaciones. Sí, igual tiene que ver con un sistema de vigilancia, ¿no? Por supuesto. Ese SABI es para vigilar después, ¿tá? Y está bueno que traiga problemas hacer un SABI, porque quiere decir que a alguien le está importando y a alguien le está interesando esa situación también, ¿no? Sí, sí, nosotros tenemos a nivel nacional una comisión de vigilancia en vacunas y justamente dentro de esta comisión trabaja la gente que hace el seguimiento de los ESAVI, y es más que interesante. Hay ESAVI que no tienen, por ahí los compañeros del equipo de salud tienen cierto temor en hacer la denuncia, ya por lo que uno dice, por la palabra denuncia, pero la verdad es que la provincia del Neuquén tiene, en las presentaciones que hace Nación, tiene una importante carga de SAVI, y eso está bueno porque dentro de los SAVI también están los errores programáticos, no solo los efectos que producen las vacunas o que pueden producir, desde leves a más complejos, sino los errores programáticos que tienen que ver con el no seguimiento del esquema planteado por el nivel nacional. Y sí coincido con usted que no produce ningún daño, sino sencillamente que es una vacuna que sale de ese grupo de edad. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, podemos ir cerrando, doctor Dijkstra. Sí, sí, perfecto, eso iba a comunicarlo. Creo que fue muy buena presentación de los 3 disertantes, hubo mucho intercambio, creo que para todos los pediatras fue una actualización de ideas que tenemos, y sobre todo sí quería resaltar que la Sociedad de Pediatría tiene, sobre todo por lo que decía Ana, tiene un gran compromiso, no solamente por la capacitación de los pediatras, sino, siempre lo comentamos en la reunión, mi preocupación es proyectar todo lo que estamos haciendo, lo que estamos adquiriendo el conocimiento, proyectarnos a la comunidad todo lo que estamos haciendo, porque ellos son los verdaderos destinatarios de esto que hacemos en educación continua. Esperemos lograrlo, cada vez tratamos de comprometernos más con la comunidad, pero yo también creo que tratar de concientizar a la gente que no tiene peligros el salir a vacunar, porque la gente tiene mucho miedo, y asegurarles que los respeto por todas las normas de seguridad para poder llevar a vacunar a su hijo tranquilamente, y que sí realmente tiene mucho más riesgo el no vacunar en un futuro de 3 a 6 meses, cuando pase el COVID y aparezcan las otras enfermedades que teníamos controlado con la vacunación. Muchas gracias a todos los que participaron, y sobre todo muchas gracias a los disertantes, fue muy clarísima la exposición. Gracias a todos.
Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias por la invitación. Y estamos a Muchas disposición. gracias. Buenas noches. Hasta luego.